Yo he concluido mi etapa en la política. Me siento un privilegiado de la vida al haber tenido dos grandes responsabilidades políticas, haber sido gobernador de mi estado natal, haber sido presidente de México, que es una gran responsabilidad y un privilegio de vida, el haber representado al pueblo de México, haber hecho un mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo. Queda ahí mi modesta contribución a ese propósito, pero también he decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa. Bueno, pues hablando de este libro, ya dábamos una introducción hace un momentito. Confesiones desde el exilio, Enrique Peña Nieto, los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, un libro escrito por Mario Maldonado, a quien le agradezco mucho esta mañana que me reciba. ¿Cómo estás, Mario? Querida Azucena, muy buenos días y al revés, un honor estar aquí en tu programa y con tu auditorio. Muy Me buenos da mucho días. gusto saludarte. A ver, dicen que en la política, Mario, no hay coincidencias, no hay nada que no esté planeado. Y bueno, yo me pregunto, ¿por qué querría aparecer Enrique Peña Nieto en pleno proceso electoral, Mario? Esa es una pregunta interesante porque efectivamente el libro sale en un proceso electoral. La verdad es que obedeció a temas editoriales y mira, a las editoriales también les interesa que haya una coyuntura buena para el libro, pero yo lo empecé a investigar en julio del 2022, que fue la primera vez que lo vi en España, donde le planteé la posibilidad de hacer un libro. Yo estaba haciendo una investigación y dije, me gustaría tener de primera voz, de primera mano tus comentarios respecto de temas que estoy investigando que sucedieron en tu sexenio, desde temas que sucedieron en el exilio, en el autoexilio, en España, todavía varios asuntos alrededor sobre si hubo pacto o no con López Obrador. Pero yo lo empecé hace pues 2 años, básicamente, un poquito menos, y entonces lo fui investigando, fui buscando otras personas cercanas al círculo de Peña Nieto, para darle forma al libro, y la verdad es que terminó publicándose ahora. La idea original era que se publicara a finales del año pasado o inicios de este. Ahora, te voy a decir otra cosa, la editorial Planeta, que es la que también le edita el libro a López Obrador, el de Gracias, Ajá. yo creo que decidió sacarlo un poquito antes y después darle paso a este. Pero, a ver, lo que sí es cierto es que Enrique Peña Nieto quería hablar, quería dar su versión de las cosas, no solo de lo que sucedió en su sexenio, que fueron algunos escándalos muy conocidos, Ayotzinapa, Casa Blanca, Odebrecht y algunos otros, pero también quería hablar después de la presidencia, en el exilio o autoexilio, y es parte de la explicación que me da de por qué se autoexilió en España y en Punta Cana. Entonces, la verdad es que es un poco coyuntural que salga en estos momentos, pero tiene mucho que ver con el proceso electoral porque se habla del pacto no, de cómo le fue en esta transición con López Obrador y muchos asuntos que hoy son relevantes por el proceso electoral que se vivió. Así es, Mario. Ya tocas algunos casos como Odebrecht, la Casa Blanca, Ayotzinapa. En todos ellos, el presidente cuenta una historia en donde de alguna forma el expresidente, de alguna forma, se lava la cara, ¿no? Dice Odebrecht, pues Lozoya lo hizo muy mal y luego me enteré y pues lo despedí. En el caso de Ayotzinapa, me enteré del escándalo y supe que iba a ser una crisis para mi gobierno y tomé cartas en el asunto. En el caso de Trump, pues sí fue un error haberlo invitado en la Casa Blanca, es decir, como si todo hubiera sido ajeno a alguna decisión que él hubiera podido tomar, ¿no? ¿No te parece que es una especie de quererse lavar la cara con este libro? A ver, yo no creo que sea tan autocrítico como quizá, a ver, yo no sé si algún presidente puede ser tan autocrítico en Claro, decir, no, yo cometí todos claro. los errores y fue mi culpa toda la corrupción que hubo. Yo creo que reconoce que muchas cosas las hizo mal, pones el caso de Donald Trump, reconoce que fue un error, por ejemplo, hablando de la Casa Blanca, que haya él pedido a su entonces esposa, Angélica Rivera, que saliera a dar una explicación. Él dice, cometió un error claramente en haber, digamos, La de respuesta. haberle pedido a ella, ¿no? La respuesta. Y en el tema de Odebrecht, pues sí dice mucho que Lozoya, que él no estaba enterado de muchas cosas, que no le decía todo y que cuando él preguntaba, pues resulta que no se habían hecho como Lozoya le contaba. Y el caso, me parece, el de Ayotzinapa, que es clave para su declive, para su caída. Yo creo que ahí también él hace un poco de autocrítica al decir, bueno, a ver, creímos que iba a quedarse en un tema local, lo cual evidentemente no sucedió, se convirtió en un tema federal y de Estado. Y un poco ahí, pues mira, él reparte responsabilidades también entre colaboradores, ¿no? Por ejemplo, esa crisis también de gobernabilidad o digamos de política interna, pues
es de la de Miguel Ángel Osorio Chong, y más bien él dice que antes de esa había otra crisis del Politécnico, de una Claro. movilización de Que la estudiantes del recordamos Politécnico, todos, cuando sale Osorio que Chong en sí, manga de sí, camisa, etcétera, claro. sí, 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 que tenía, según él, las posibilidades de convertirse en una gran crisis, no sé si como la del 68, pero él rememora esa fecha y dice con capacidad de convertirse en una crisis muy, muy grande, y Miguel Osorio ayudó a resolverla, en Yo fin. quisiera que me platicaras cómo ves a Enrique Peña Nieto, cómo vive Enrique Peña Nieto, cómo vive un expresidente en el exilio o fuera de su país, Mario. ¿Qué percibiste más allá de lo que plasmas en el libro? Mira, yo la primera vez que lo vi tranquilo, me llamó la atención esa tranquilidad, porque fíjate que lo vi en julio del 2022, la primera vez en este primer encuentro en España, y tenía 4 días que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, había salido a la mañanera más de 20 minutos a hablar de una investigación financiera en contra de Peña Nieto, de su hermano y de su familia, por una serie de relaciones empresariales y de transacciones que llegaron finalmente a cuentas de Peña Nieto. Y entonces yo dije, bueno, pues ya no, ni siquiera me va a aceptar la reunión porque está en el ojo del huracán, ahora sí que en las investigaciones, pero no, lo noté tranquilo, dijo que la mayoría de lo que se contó en esa mañanera fue verdad, es verdad, pero que él tiene los registros, la documentación para comprobarlo, que ni siquiera veía necesario contratar a un abogado en ese entonces, y más bien empezamos a hablar de otras cosas, de la política, de los amigos, de si con quién se llevaba o quién no, de cómo había estado en el exilio los primeros años, que ¿Dirías que llegó el lleva una COVID vida normal? además. ¿Una vida Lleva una vida normal? normal. Mira, yo creo que lleva una vida normal, pero sigue siendo un tanto superficial como fue su gobierno. Yo te preguntaba, Mario, si dejaste algo, supongo, fuera del libro, que consideres importante, que nos quieras compartir. Yo cuando publiqué hice las entrevistas, después al final, en la última charla que tuvimos, yo llevaba una cámara de video y le dije, oye, yo necesito tener un registro porque pues la gente me va a preguntar, oye, si estuviste con él realmente, te Ujú. escribió por correo las respuestas, etcétera. Creo, porque además son muy de coloquiales sus respuestas. En una de esas dice que me lo querían chingar así textualmente con esa palabra al inicio de su gobierno, los primeros 2 años, cuando vienen las crisis de Ayotzinapa y de la Casa Blanca, que como que se configuró ahí una especie de plan entre empresarios y políticos, pues casi que para derrocarlo y para volver a llamar elecciones, en fin, eso dice, me parece pues revelador que él lo diga. Habla también además del pacto con López Pero no da Obrador. Se lo nombres, pregunto en ¿cierto? video. No, no da nombres específicamente de quienes se lo querían chingar, ¿no? Sí, no da nombres, pero bueno, dice, pues los políticos, me imagino que de oposición en ese momento, y algunos empresarios, pues seguro algunos de los que lo ayudaron a ser presidente, ¿no? Y me parece que ahí está el reconocimiento del pacto implícito con López Obrador, que cuando él estaba definiendo candidato, cuando estaban viendo si Anaya o no, y también cuando define que va a ser Pepe Mit, porque él dice, yo tenía dos, José Narro y José Antonio Mit, y me decidí por Mit porque era el que transitaba entre los panistas y los priistas. Y después también dice, y la verdad es que ya traía a López Obrador en la bolsa de la elección, porque le había picado piedra tanto tiempo, pero yo te decía que en la última reunión le dije, necesito dejar un testimonio en video de que nos entrevistamos y de que estamos en Punta Cana y en este lugar donde te estás autoexiliando, donde vives después de la presidencia, y me dijo, ok, vamos a hacerla, y vamos a cenar, me dijo, antes de la cena vamos a hacerla. Tengo una triste de 18 minutos más o menos, donde le pregunto la mayoría de estas cosas, pero me parece que el lenguaje verbal, cuando le pregunto, por ejemplo, de si pactó o no con López Obrador y de cómo lo explica con otras palabras que no necesariamente vienen en el libro, me parece que es revelador por sí solo, ¿no? El lenguaje verbal de cómo comunica eso Peña Nieto. Y bueno, me parece interesante tener pues esa última entrevista en un lugar cualquiera de un restaurante de Punta Cana, donde me preguntabas cómo vive. Pues yo creo que vive bien porque en Punta Cana además lo conoce la gente local, no toda, me refiero, pero de pronto lo ven, se acercan, los saludan, le piden una fotografía. Me imagino que no es así tanto en Madrid, donde hay muchos mexicanos y a lo mejor tendrá sus detractores también, pero digamos que un poquito de eso, digamos, él me parece que habla con soltura de todos los temas. Me llamó la atención que hablara con la soltura que habló de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? De este personaje tan polémico de la política y que si mueve los hilos de todo. Pues él básicamente dice que no se lleva muy bien con él, que al final de su gobierno con los personajes cercanos a Carlos Salinas de Gortari, pues te terminó mal o no tan bien, y que entonces
hay ciertas asperezas como que yo creo que guardan todavía, aunque casi que viven allá. Lo mismo con Calderón, a quien lo describe como un personaje hosco, como el presidente con el que menos se lleva, con el Ujú. que para nada pactó también cuando fue la transición con él. En fin, le pregunto de todo, de la Casa Blanca, de cómo se vieron estos momentos malos de su gabinete y después por qué el exilio, si hubo pacto con López Obrador, cuántas veces habló con él. Esta última llamada que pongo en la postdata, que el presidente se la preguntó la semana pasada y no quiso aceptar del todo, pero que fue en septiembre, después cuando inauguró el tren insurgente o el México-Toluca, que fue el proyecto insignia de transporte de Peña Nieto, que no lo terminó y que ese sí lo rescató López Obrador, y que en esta llamada que tienen de menos de 2 minutos, muy breve, se agradecen mutuamente, ¿no? Le agradece Peña al López Obrador que le llamó demócrata unos días antes, que fue la toma de protesta de Delfina Gómez, que qué bueno que no se metió en la elección, y él le dice, gracias, presidente, le agradezco el gesto, y el presidente le dice, pues te comportaste bien, Enrique, que estés muy bien, adiós. Se autoelogiaron, pero hubo una llamada, y esa sí me parece más interesante en el contexto electoral actual. Yo creo que por eso el presidente no habló de ella, no elaboró, no la reconoció, porque imagínate que en septiembre apenas del año pasado Ajá. hablaron para autoelogiarse, entonces refrendan el pacto, mi querida Así es. Susana. No, pues muchas cosas, un libro de fácil lectura, como dices, pero con muchos datos, políticamente revelador y bueno, pues la figura Enrique Peña Nieto, supongo que lo buscaban muchísimos y lo lograste, Mario Maldonado, así que enhorabuena, seguramente le va a ir muy bien a tu libro, le está yendo ya muy bien, ha dado mucho de qué hablar y yo te agradezco que pues, nos hayas dado este panorama del libro. No, Te hombre, al contrario, agradezco, un gusto siempre muchas gracias a ti, saludarte. Susana, por la entrevista. Igualmente, Gracias. muy buenos días.